digamos. ¿No? Parece que no, ¿eh? No, profe. No le puse el video. Ok. Entonces, ¿pudieron avanzar con lo de matemática? ¿Vieron la instrumentación o de hacerlo en matemática o algún otro programa? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien lo hizo? Yo revisé unas hojas de Excel que tenía de Termo 2, entonces, para poder ir haciendo las gráficas. Sin embargo, como usted comentaba, sí representaba como un lío poder como tener todas ahí en uno solo. Entonces, eso fue el único detalle que tuve. Ok. Pero tienes entonces un archivo en Excel para hacerlo, ¿no? Sí, tengo un archivo en Excel. Okay, cool. ¿Con quién lo hicieron, profesor? ¿Cómo? Lo hice con la profesora Lina Loe. Ok. Bueno, pues entonces recuerden, todo empieza con el asunto de la presión, ¿no? De la presión de vapor del agua, en este caso. Y como recuerdan, pues entonces solo tenemos que conseguirnos la ecuación. Esa es una variedad, digamos, de la ecuación de Antoine, pero estaba originalmente basado en la ecuación de Antoine, donde es básicamente una correlación de potencias basado con un exponencial, donde entran la temperatura crítica, la presión crítica, para llegar a definir un parámetro X, y la presión crítica por acá, ¿no? Entonces, todo parte de la presión crítica, corregido por la temperatura, a través de este parámetro X. Y entonces, simplemente esa la podemos trazar, ¿no? Es una función de la temperatura, si estoy viendo los parámetros del agua. Y como lo comentaba la vez pasada, la temperatura de ebullición pues será siempre donde se igualan esas presiones, la presión de vapor y la presión ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues una forma de calcular la temperatura de ebullición, pues básicamente es encontrar la diferencia entre estos dos, ¿no? Entre PB menos P, cuando esto se hace cero, entonces, para esa temperatura nos representa la temperatura de ebullición. Es una forma de hacerlo, ¿no? Y aquí trazé una figurita. Entonces, esta es literalmente, ¿recuerdan? No me acuerdo si la dejé por aquí, que la borré. Esta línea roja, ¿no? En principio, para el agua. Entonces, esa línea roja, consigo los parámetros y lo que tengo aquí es esa línea, ¿no? Y entonces, pues solo tengo que definir la presión del sistema. Aquí puse la presión en la Ciudad de México, que son 586 milímetros de mercurio, contra los 760 del nivel del mar, para ver cuánta presión teníamos en atmósferas, básicamente, ¿no? Que es muy cercano a bares. Y entonces, con eso, reemplazo eso aquí en el fan root, puedo conseguir entonces la temperatura de ebullición donde yo quiera, ¿no? En este caso, en la Ciudad de México. Entonces, eso, pues simplemente como ven, o sea, me dice que las ¿dónde está la presión? 0.77 atmósferas, son estas, coinciden con la presión de vapor en 92.6 grados Celsius, ¿no? ¿Sí? Dudas con eso. Eso nada más es la presión de vapor, ¿no? Cosas que se discutieron en termo. ¿No? ¿Nadie capturó nada del archivo? ¿Nada de nada? Van a decir que estuvieron ocupados con el examen. Fue muy fácil. ¿No? No, yo sí estuve ocupado con el examen, profe. Sí, profe. Perdón. Bueno. Entonces, una vez que tenemos esa presión, pues solo aplicamos las definiciones como las teníamos, ¿no? ¿Recuerdan? La humedad saturada, que aquí le tuve que poner H normal, S, y la presión de vapor sobre la presión del sistema menos la presión de vapor por las masas molares, ¿no? Las masas moleculares. Es más bien, sí, moleculares.
Simplemente la definición que ya habíamos visto, ¿no? Y la relativa, entonces, para cierta temperatura y presión, le pongo un valor aquí, lo que yo quiera, ¿no? Y básicamente es ese valor, que será el valor como una fracción, o aquí está más bien en porcentaje, sobre 100 para que quede una fracción, y literalmente eso, ¿no? Una fracción de la humedad saturada. Y entonces todo el chiste, todo el santísimo chiste tiene que ver con esto, ¿no? Con trazar eso. Aquí, como ven, lo que hice fue trazar muchas curvas. Entonces, hice una serie, digamos, puse como relativos 1, 5, 10, 20 y así va, ¿no? 1, 5, 10, 20, etcétera, ¿no? Para que me generara una familia de curvas, todo este evaluate, que son estas. Y simplemente es eso, ¿no? A ver, aquí si nos vamos muy lentos, ustedes me dicen, porque el principio del examen será el próximo martes ya, ¿no? Nos queda prácticamente solo la sesión del jueves para discutir. Entonces, si nos vamos muy lentos, digamos como para entender muy bien todo el código y esto, y que lo vayan metiendo, entonces, pues probablemente apenas acabemos ciclometría y humidificación y no alcancemos a ver prácticamente nada de secado, aunque les ponga las notas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué quieren que haga? Elijan. ¿Me voy rápido con esto o me voy lento? Yo tengo la encuesta abierta, pero déjame ver. Yo diría lento. De todas formas. ¿El examen todavía abarca secado? Sí, bueno, o sea, lo que alcancemos a ver. Ciclometría o sea, hasta donde lleguemos. ¿Dónde están las encuestas? No sé, decirlos. ¿Rápido o lento? Alcanzan a ver eso que estoy creando, ¿verdad? Sí, sí se ve. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. No sabía que veía eso. Entonces, no sé lo mismo, ¿no? Entonces, elijan. ¿Cómo les aparece? Nunca he hecho una encuesta, la primera que hago, ¿eh? Pues lo primero que puso aparece como el título y ya después la pregunta con las dos opciones. Ok. Es básicamente como la veo. ¿Ven las estadísticas? ¿Cómo se va moviendo? No, solo No. la enviamos y Ok. Según esto, tenemos ¿cuántos en la clase? 20, 30. No han votado todos, por alguna razón. Pero bueno, la mayoría, solo 4 votan por rápido. 4 de 18, el 18% contra el 82% de los que votaron. Bueno, ahí nos iremos lento. De cualquier forma les pondré las notas de matemática para quien les quiera checar, ¿no? Por si alguno tuviera que presentar ETS o algo así. En el guión, el extraordinario no vendrá, pero en el ETS seguramente sí. Y entonces, bueno, si quieren, ahí está, lo pueden ir copiando entonces para ver. Es algo que ya hemos hecho en realidad, ¿no? Este par de funciones es algo muy parecido a lo que ya hemos hecho. Solo aquí generé con el evaluate una familia de funciones en realidad. ¿Pero lo están copiando, supongo? ¿O no tan lento? Sí.
No subí la clase pasada, ¿verdad? Se me va a ver. Se me fue. Salí el domingo, el viernes y regresé ayer, entonces se me cortó la secuencia de razonamiento. Profesor, una pregunta. Sí. Si, bueno, los exámenes, el examen teórico de las preguntas vendría hasta donde veamos, ¿no? Pero, Sí. por ejemplo, el problema del examen práctico. ¿El examen qué? Se nos fue Marco. Creo, ¿no? Sí. Sí. Ahí se ve, pero como que perdió el sonido. ¿Qué les han dicho de las clases, ¿De que los van a regresar en agosto o qué? No nos han dicho No han nada. dicho nada aún. A mí algunos profesores me han dicho, profe, que supuestamente los teorías van a ser en línea y los laboratorios ya van a ser híbridos. Que ya es un hecho, dicen. Algunas prácticas. Pues sí, lo malo es que, bueno, sí. O sea, está bien en algún sentido, pero mientras no estén vacunados sigue el riesgo. Sí, claro. Eso sí. O sea, vamos, si yo estuviera en su posición, yo preferiría aventarme un semestre, un año más de carrera En línea. que ir a la escuela por las prácticas, O sea, Sí, claro. no vale la pena. Una cosa es poder hacerlas y otra es no poder hacerlas, ¿no? Pero están muy locos con eso, porque si hay presión un poco de presidencia, creo es quien está en eso con eso. ¿Ya me escuchó, profesor? ¿Sí? Sí. No sé qué sucede con mi audio. Bueno. Oye, es muy bajito nada más. Acércate más. Pues tengo el micrófono en la boca. ¿No me Ok. escucha? Sí, Okay. ahí. Le preguntaba si que el examen teórico, pues vamos a ver hasta lo que veamos, ¿no? Pero le preguntaba de qué sería el examen práctico, o sea, el ejercicio que hagamos, de cuál de los temas sería. Pues lo más probable es que sea algo de algún problema de absorción o cromatografía y uno sencillo de modificación. O sea, de esto, ¿no? De ciclometría. Ok. Vale. Y las preguntas que las tengo que poner la parte, digamos, de casa, para luego la parte de acá, ¿no? Esas todavía no se las he liberado. Ok, gracias. Ustedes me dicen, ¿listo? En realidad, esta es la parte más difícil del diagrama, ¿no? En matemáticas eso se hace relativamente simple. En Excel lo que hay que hacer es un montón de columnas con diferentes intervalos de variación, ¿no? Para que solo presente esos pedacitos de las figuras, ¿no? Para que no ponga más arriba, aunque se puede cortar evidentemente la figura, pues, pero no vale la pena cortarlas, ¿no? Aquí, como ven, es bastante simple hacerlo. Ya, profe. ¿Listo? Tienes buenas teclas rápido, Osana. ¿Los demás? Un momentito más, profe. Sí, vamos. Solo para saber, ya saben. En cromatografía, de hecho, tengo unas notas de otras partes de cromatografía. Igual se las pongo también para quien le interese el modelo de platos, el famoso modelo de platos, por ahí lo tengo. Entonces se las pongo, por si a alguien le interesa aprender más de cromato. Gracias, profe. Gracias. Sí, profesor, gracias.
Por si no se nota, cromatografía a mí me gusta mucho, por eso me gusta, pues. Esas instrucciones que no habíamos visto, digamos que aparecen por primera vez, quizás el image padding es para meter un espacio, porque voy a acabar agregando otro eje acá, ¿no? Y llamarlo con otra figura. Entonces, para que se encimen bien, digamos, es este padding. Y estas pues son evidentes, ¿no? Grid lines, que son las líneas, la cuadrícula, y cómo las queremos, ¿no? Entonces las pongo delgaditas y grises. ¿Listo? Listo. ¿Sí? ¿Los demás? Ok, Sí, pues todos profe. ya están. ¿Sí? Corté a alguien. No escuché lo que me dijo. No, que sí, que ya está. Gracias. Ok, Daniela. Bueno, gracias. Todo ya está, ¿no? Como comentaba en la clase, en la sesión anterior, pues en realidad podemos encontrar la temperatura de rocío. Igual encontraron, por ejemplo, aquí a partir de una cierta humedad relativa, ¿no? A la presión que puse, digamos, con un cierto porcentaje de humedad, perdón, relativa, y una temperatura de bulbo seco. Aquí estoy poniendo algo, ¿no? Un punto en una línea de estas HR. Cuando esto, pues aquí nada más muevo la temperatura, ¿no? Para moverme así hasta encontrar la temperatura de rocío. Por ejemplo, para este aire que estoy poniendo aquí, es un aire que estaría también en la Ciudad de México, una humedad relativa de 33 y una temperatura de bulbo seco de 24, ¿no? Un aire como este, entonces tiene una temperatura de rocío de 7. ¿Cómo estamos hoy, por ejemplo? El clima. Hoy se siente mucha más humedad, ¿no? 40% de humedad y ¿qué? 22. Pues 40% de humedad y 22 grados. Este aire que tenemos en este momento generaría rocío a los 8 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto literalmente es moverse sobre una línea así, ¿no? Hasta llegar a la primera, a la azul. Con esto entonces debemos agregar más información. Estos son básicamente parámetros, ¿no? Esta es la entalpía de cambio de fase del agua en función de la temperatura, un poco aproximada, ¿no? Para alguna temperatura que nosotros decíamos. Luego el volumen saturado a cierta temperatura de presión, como recuerdan, tenía que ver con o lo calculamos a partir del volumen ideal, ¿no? Estos 22.4, corrección de temperatura, corrección de presión, y la corrección, digamos, por el contenido de humedad, ¿no? Que es de este lado. Aquí estoy pensando que está 100% saturado, ¿no? Entonces es la humedad saturada la que pongo acá, ¿no? Y el volumen seco, que será exactamente lo mismo, excepto que con esto como cero, ¿no? Eso me da el volumen saturado y el volumen seco.
Y el volumen húmedo, a partir de esos dos los puedo calcular con la fórmula que puse por ahí, que era entonces el volumen seco más la humedad relativa sobre 100 para que sea una fracción por esta diferencia, ¿no? Simplemente. De forma similar, el calor húmedo lo definimos como el calor del aire más la humedad por el calor del agua. Entonces aquí lo que hago buscar es el calor a cierta humedad, ¿no? Como humedad, como una fracción de humedad. Y luego la delta H, la entalpía, pues es simplemente el calor húmedo por la diferencia de temperatura con respecto a la relativa, ¿no? Aquí puse la aproximación que mencioné en la clase, de que es, puedo ponerlo como solo H relativa, perdón, como H, la humedad relativa, perdón, por la lambda, porque esto es lo más importante de la contribución, digamos, de parte del vapor de agua, ¿no? Utilizo como temperatura de referencia 0 y la lambda 0 de 2502. Esta de hecho que la puse, no sé si la uso aquí, en la desaturación. No sé si está por acá. Luego la humedad de bulbo húmedo es este largo chorizo, que es un poco como ya lo teníamos, solo que, recuerdan aquí, en la clase, en la sesión lo que puse fue las expresiones despejando a la temperatura, ¿no? A la depresión de bulbo húmedo. Perdón, ese es el lado de la presión. La depresión de bulbo húmedo. Acá lo que hice fue despejar a las H's. Entonces, de esa ecuación despejamos esta H, ¿no? Entonces, es la diferencia por la relación psicométrica, la lambda. Es la diferencia por la relación psicométrica sobre la lambda, todo eso restado a la humedad saturada, ¿no? Y las de saturación adiabática son básicamente el mismo tipo de ecuación, solo el pequeño cambio que hay en la fórmula, ¿no? De la lambda sobre esto. Y entonces es la humedad saturada por la lambda menos el calor, lo que tiene que ver con el calor húmedo y la lambda, ¿no? Esto ya es eso. Estos son entonces los calores húmedos del aire, los calores del aire seco, perdón, el aire como está, y el vapor de agua, ¿no? En joules kilogramo. Entonces, esas fórmulas son largas. Espero que me digan ya, ¿no?
Listo, profesor. Bien, Osana. ¿Lo pronuncias como Osana o como Osana? Osana. ¿Osana? Sí, profe, listo. Listo. ¿Listo? Ok. ¿Alguien que aún no cabe o que quiera esperar un poco más? Si no. Entonces, como ven, o sea, ya que tenemos esto, podemos trazar encima de la figura anterior lo que querramos, ¿no? La mandé a Cicro, de carta cicrométrica, porque eso de las P's iniciales se están perdiendo, ¿no? Con el tiempo. Entonces, Cicro, de cicrometría, y entonces muestro esa figura, cicrometría, y encima, en este caso, la línea de la saturación adiabática y la de bulbo húmedo, solo para comparar qué tan diferentes son, ¿no? Y entonces, como ven aquí, elegí 40 como el punto a partir del cual partían. Entonces, a 40 grados Celsius busqué saturación, en realidad, la idea, y entonces a partir de ahí trazamos la línea, ¿no? Entonces, por eso aquí se ha puesto a partir de 40, ¿no? Entonces, así es una forma de trazarlas, ¿no? Elijo una temperatura, encuentro la medida de saturación, y a partir de ahí trazo. Entonces, a partir de ahí, de 40, ¿no? Y entonces, como ven, a ver, vamos a comentar la línea de arriba. Entonces, la saturación adiabática es la línea de abajo, la azul, y la de bulbo húmedo, la de arriba, ¿no? A ojo, no se ve claro, pero la curva azul es efectivamente una curva y no una línea recta, ¿no? Si ponen una regla en la pantalla, lo podrían ver, ¿no? Que tiene una curvatura ligera, la línea azul. Porque es efectivamente esa, ¿no? Una línea. Una curva más bien. A ver si trazo una. Aquí ahí se alcanza a ver que el azul tiene como panza, ¿no? Es muy sutil, mientras que el naranja todo queda atrás, ¿no? Como ven, pues solo es eso, ¿no? Que es ligeramente curva el azul. ¿Dudas? Bueno, ya está, ¿no? Entonces, si yo quiero trazar muchas, pues en realidad tengo que hacer una familia de curvas o de figuras y luego encimarlas todas, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que hice acá abajo fue eso. Entonces, generé dos listas, una que se llama bulb y otra que se llama adia, de bulbo húmedo y de adiabática. Entonces, genero un montón de figuras, como ven, ¿no? Hago un montón de plots. Plot, para diferentes condiciones, ¿no? Y todos los agrego a una lista de figuras que están aquí en Bob y en adiabático. Las voy encimando, ¿no? Juntando. Para estos que elegí, como las temperaturas, ¿no? 0, 5, 10, 15. Esas son las temperaturas de bulbo seco. Y entonces puedo encimar todo en una gran carta psicométrica, que es esta, ¿no?
Listo, profe. Cool. Ya, profe. Ok. Ok. Pues ya le salió la figurita, ¿no? Bueno, figurota porque puse esto, ¿no? Un ser humano, ¿no? La, la carta ciclométrica, literalmente como se encuentra en los libros, ¿no? Las, la de bulbo húmedo en particular puede cambiar sustancialmente porque depende en realidad de cómo esté esta proporción de la carta, perdón, de la ¿cómo se llama esta de la relación ciclométrica? Esta. Que yo aquí la puse constante, pero como H y K dependen en realidad de la geometría, el coeficiente de película de transferencia de calor y el coeficiente de líquido, también de película para líquido de transferencia de masa, eso depende de la geometría, entonces puede cambiar significativamente, ¿no? El caso es que ya tenemos la curva ciclométrica, ¿no? Si queremos, también podemos trazar los calores. Entonces, esto que está aquí, literalmente solo es para trazar los calores, ¿no? Entonces, trazo deltas H para ciertos intervalos. Son estas líneas punteadas que tengo acá. Entonces puse tres en realidad. La seca y la de saturación, pero como ven, la seca es fácil de calcular, ¿no? Bueno, es esta línea recta. Que solo es en realidad el calor del aire, como si no tuviera nada de agua, ¿no? Entonces solo es básicamente la CP del aire por la temperatura, esta línea naranja. Pero luego cuando le ponemos humedad, pues depende del contenido de humedad, y entonces ¿no? Podríamos tener una familia de curvas también, o solo la de saturación, que es lo que puse aquí, esta línea punteada, pero se sale ahí, y como se sale ahí, entonces la continúo acá abajo, ¿no? Multiplicada por un factor, que es este de 10, ¿no? Entonces, literalmente, esto en la misma línea, estas primeras dos, este y este, solo que una está cortado, bueno, divide entre 10, para que pueda aparecer en la curva, ¿no? Pueda caer en la curva. Y ese es el del aire seco, como tal, ¿no? Pues, en lugar de copiar todo, digamos, noten que están que es básicamente la misma instrucción en todos los tres plots, ¿no? Son tres plots, pero el contenido es prácticamente el mismo. Solo hay pequeñas diferencias. Y déjenme hacer este grande. Una, esta. Y aquí es donde agrego la otra columna, ¿no? Que es la de los calores. El otro eje. Por ahí está. Insisto. Los plots son casi iguales. Los tres.
Listo, profe. Cool. Sí, profe. Cool. Pues ya, pues en realidad esa es una versión, digamos, de la carta psicométrica, ¿no? Eso lo podríamos imprimir para hacer lo que querramos de cálculos. Como ven, la presión está contemplada ahí, ¿no? Si le cambian la presión acá arriba, cambia ligeramente la posición de las curvas. Esto de aquí lo puse en la Ciudad de México, pero si lo pongo en una atmósfera, pues entonces se moverá ligeramente, ¿no? Nada más. Pero es muy fácil de hacer, ¿no? Como ven aquí, se fue hasta 100, ¿no? La temperatura de ebullición, ¿no? Que es la temperatura de ebullición en una atmósfera, ¿no? Es muy... No, bueno, casi no se nota, pues, el cambio cuando lo vemos así. Pero en realidad se movieron ligeramente las cosas, ¿no? Se movieron un poco para acá, si lo notaron. Ahí está aquí la línea azul. Y se mueve más al centro. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y ya, ¿no? Entonces, a las condiciones que querramos lo podemos tener. Y ya sea que lo hagamos, que leamos y ya, ¿no? Entonces, en un proceso de saturación adiabática que suponemos que pasa, ¿recuerdan lo que dijimos de la saturación adiabática? Era esto, ¿no? Que imaginábamos un sistema en el que teníamos aislado, que no había transferencia de calor, por eso lo adiabático, alimentamos un gas relativamente seco y lo poníamos en contacto con un líquido que ya venía en la temperatura de saturación de ese gas. Lo seco de temperatura saturación el punto, la depresión de bulbo, no será depresión sería como la depresión de saturación adiabática, digamos. No le llamamos la depresión de bulbo húmedo o algo así en este caso. Pues será solo como está ahí. La idea es que conforme líquido, el gas le proporciona todo el calor que necesita evaporar a exactamente el líquido que está aquí, y entonces lo que sale solo es gas completamente saturado, ¿no? Eso es lo que consideramos un proceso de saturación adiabática. Aquí, ¿no? Como cuando dedujimos un poco cuando lo aplicamos, es básicamente eso, ¿no? Pensado desde el punto de vista secado, aunque no necesariamente solo es para secado, ¿no? Lo pongo así para que sea claro que en realidad podríamos aplicarlo a otras cosas, ¿no? ¿Qué pasó? No se está reflejando lo que escribo en la tableta.
Ah, ok, sí. Fue por eso entonces. Ok. Decía que esto del proceso de saturación adiabática, que lo que habíamos hecho era suponer entonces que metíamos un gas caliente eh, y ese gas relativamente caliente, relativamente seco, en realidad literalmente relativo, o sea, no es que esté súper caliente o súper seco, era capaz de evaporar completamente un cierto caudal de líquido, L, que ya venía a temperatura de saturación. Y entonces el gas salía húmedo, exactamente a saturación, a la temperatura de saturación, todo en saturación, ¿no? Eh, no había entrada de ningún lado de energía, todo entonces tenía que ver con el calor que traía el gas, ¿no? El gas proporcionaba todo el calor para que el líquido se evaporara, ¿no? Y como ven, el gas se enfría en el proceso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el medio ambiente en estos casos, no? Espero ya no verme, ¿no? No, profe, ya no. Y entonces, esa idea la podemos aplicar a muchos procesos, entre otros el secado, ¿no? Entonces, en el secado, con frecuencia, lo podemos ver como eso. Entonces, voy a repetir prácticamente la figura que tenía ya. No tengo algún sistema donde no hay transferencia de calor, y entonces alimentamos un gas, cierta temperatura. Ese gas lo consideramos como gas que viene, donde lo medimos como gas seco, ahí. Entonces, si asumimos que sale saturado y a temperatura de saturación, pues entonces tenemos eso, ¿no? Un proceso de saturación adiabática. Aquí la idea es que en secado lo que consideramos es que ahí tenemos algún sólido seco, sólido húmedo, perdón. Entonces el agua entra básicamente a través de ese sólido húmedo, ¿no? La idea es que tenemos una cierta masa de sólido seco. Entonces la de envase, como tenemos la humedad como kilos de aire seco, esta X son kilos de agua sobre kilos de sólido seco, ¿no? Todo eso, ¿no? Y entonces la idea, yo puedo mover la humedad entre ciertos intervalos. Oh, diablos. Todo está lento. ¿Sí? Sí, veo que está lenta la red. Pero no sé, no veo. Ahorita ya no se escucha trabado. En este instante, digo. Igual Pero cuando porque graba, saca, ¿no? cuando usted está grabando la pantalla se ve bien, ¿verdad? En el video me refiero. Sí. Espero que sí. Y entonces nosotros podemos hacer esto en algún sistema, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos gas seco y lo que tenemos que hacer es secarlo relativamente. En realidad no retiramos la humedad, solo lo calentamos, ¿no? Entonces, aquí podemos pensar en sistema del estilo. Yo tengo un gas a una temperatura cero, con una cierta humedad relativa a cero. El gas, entonces, lo puedo pasar por un intercambiador de calor que suba la temperatura, y entonces, una vez que haya subido la temperatura, que entonces volvió a marcar de inestable, puedo pasar efectivamente al proceso, ¿no? Entonces, y de ahí entonces saldrá con cierta
temperatura y humedad. Lo que pasa aquí es que básicamente entonces solo aumento la temperatura. Aquí tengo una temperatura 1, pero no cambié la humedad. La humedad sigue siendo la misma. Perdón, la G sigue siendo la misma, la humedad sigue siendo la misma, solo cambió la temperatura. Cambió la humedad relativa, pero no la absoluta, ¿no? Y entonces podemos sí, lo que tendríamos que hacer en algo así, ¿no? Esto es, yo puedo decir, bueno, si yo tengo aquí cierta masa de sólido, pues terrible la red. Sí, profe, se corta mucho. ¿No? Voy a cambiar de la 5G a la otra actualmente, pero normalmente la 5G es un poco mejor. The recording has stopped. Hola. Ahora no te estás ahí. This meeting is being recorded. Me sacó. Hola, profe. Hola otra vez. Cambié de red a ver si ayuda un poco. Entonces, podemos calcular la humedad a retirar, digamos, ¿no? Si yo tengo cierta masa de sólido, la diferencia de humedad, entonces, será lo que yo quiero retirar. De hecho, le puedo poner que es como el líquido, ¿no? El líquido a retirar sería eso, ¿no? Ese mismo líquido es lo que espero que gane el gas. Es exactamente la misma. ¿Y cómo la calcularía entonces la humedad que ganó el gas? Pues es básicamente la misma fórmula como ven, solo que ahora para el gas, ¿no? Entonces tengo G, el caudal de gas, por la diferencia de humedades, ¿no? Solo para seguir con la numeración, aquí no lo continúe. Como esto es T1, pues lo voy a poner aquí 2, ¿no? Aunque suena curioso. Pues sería H2 menos H0. Pensando en términos de que esas son humedades absolutas, ¿no? ¿Cómo calculo el calor que necesito meter? ¿Cuál es el cambio de calor en esa parte del gas? O que se le da al gas, o el cambio de temperatura del gas. Otra vez. Sería que, pues sería simplemente la carga, digamos, del gas. Sería la masa del gas, o el caudal de gas, por las diferencias de temperatura, ¿no? Temperatura de entalpía. Y en este caso serían de H1 menos H0.
aunque aquí lo estoy poniendo solo para esa parte, en realidad podríamos poner lo mismo para acá, ¿no? Globalmente, si queremos. El caso es que, como ven, es relativamente fácil. Si yo tengo las entalpías, solo multiplico las diferencias de entalpías donde yo quiera por el caudal de gas y podré calcular el cambio o el intercambio de calor ahí, ¿no? En este caso, el más relevante, lo que más queremos calcular es esa Q, ¿no? Le puse diferente Q. Y ya, básicamente, en estos procesos, pues un poco lo que queremos calcular desde el punto de vista de secado es cuánto tengo que aumentar la temperatura para que ocurra lo que nosotros queremos, ¿no? Para poder llevar nuestro sólido hasta la humedad que queremos. Desde el punto de vista exclusivamente de lo que pasa en el aire, ¿no? Son fórmulas muy sencillas, ¿no? ¿Sí? Y regresamos a las notas. Las notas sí, bueno, las notas y en matemática. Está puesto eso básicamente aquí otra vez, ¿no? Entonces, lo que tengo es la humedad que gana el gas es G por la diferencia de humedades. La masa que C del sólido es M por la diferencia de humedades. El calor que se requiere es el caudal de gas por las diferencias de entalpía o por el calor húmedo y las diferencias de temperatura, ¿no? Pero como ven es bastante simple, ¿no? ¿O alguien tiene dudas con eso? O sea, vamos, algo no queda claro. Quizás. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, podemos hacer un ejemplo relativamente simple con esto, como este que está aquí, ¿no? Voy a quitar esa parte que ya está. Queremos procesar, por ejemplo, 500 kilogramos base seca de un cierto producto biológico que contiene 13% de humedad en base seca. Lo vamos a hacer en un secador adiabático y queremos llevarlo hasta 2% en base seca. El aire que tenemos tiene una humedad relativa de 50%. Bueno, pues sabrá que todo esto es fácil. Lo agarremos la de humedad que vimos hace rato. Entonces, agarrando la humedad 40% y 22, ¿no? 40% y una temperatura de 22. Entonces, si queremos secar este producto biológico con las condiciones que tenemos actualmente, ¿qué tenemos que hacer? El producto no tiene que rebasar 35 grados Celsius durante el proceso, porque es un biológico, ¿no? Defina a qué temperatura deberá calentarse el aire, cuánto aire se requiere, cuál es la carga del calentador y las condiciones de proceso para el aire fluente. Esto es el volumen y temperatura del aire que está saliendo, ¿no? Y supondremos que entonces lo dejamos llegar hasta el 70% de saturación de humedad. Este proceso ocurre en la Ciudad de México, ¿no? Como ya está. Voy a hacer un esquema rápido acá para mostrar esto. ¿Cómo sería esto, entonces? ¿Sí? Si voy al diagrama ciclométrico, el esbozo de diagrama que puse aquí, para ver. ¿Qué tendría que hacer? Pues la idea es que tengo mi diagrama ciclométrico. Tengo mi humedad absoluta, mi temperatura de bulbo seco. Y entonces, dicen, tengo ciertas condiciones de humedad relativa y temperatura. Eso significa entonces que sé en cuál de esas líneas me encuentro, ¿no? Pongamos que es esa es mi figura. Luego que según el esquema que puse, lo que hago es llevarlo de T0 a T1. Entonces, ¿qué viaje tiene que hacer? Este es T0, y lo que voy a hacer es calentarlo, ¿no? Entonces se tendrá que mover de aquí hacia acá. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo caliento? ¿Cómo saber hasta dónde lo caliento?
En el texto, suponemos que el producto no debe rebasar 35 grados Celsius. ¿Cuál es la máxima temperatura que tiene el sólido cuando lo estoy secando? Esto es, imaginen que quieren secar algo y le ponen aire a 100 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de eso que están secando? ¿100 grados Celsius? Que es un poco lo mismo, regresando a la analogía de la ropa. Cuando la ropa se está secando, ¿tiene la temperatura del aire? No, no la tiene. Entonces, ¿qué temperatura tiene? En este caso sería una ambiental. O sea, tendría, si pensamos que esos 22 grados, si seco algo a 22 grados con aire que esté a 100 grados, eso que estoy secando tiene 22 grados. Pues tiene menos de 100 grados, ¿no? O sea, no llega a los 100 grados. Si el proceso es adiabático, entonces lo que estoy imaginando es que mi proceso se mueve sobre una de estas líneas de saturación adiabática, ¿no? Cualquiera. Entonces, si por ejemplo me dicen, bueno, si yo elijo por ejemplo alguna de estas líneas cualquiera, yo caliento aire hasta 120, 140 grados. Aquí. Caliento aire hasta 140 grados. Está bien seco, ¿no? En términos relativos. Siempre recuerden, tengo la misma humedad de entrada en realidad, pero en términos relativos está súper seco. Y entonces este aire que tengo acá, lo utilizo para secar algo. Entonces, cuando empiece a secar, el líquido va a tomar toda la energía del gas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el gas es ceder la energía y se va a enfriar mientras se está evaporando la humedad. Entonces va a enfriar. Si el proceso es adiabático, se irá moviendo sobre esa línea. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Si yo lo dejo mucho tiempo, alcanzará el equilibrio. El equilibrio es la saturación. Entonces, si yo lo dejo mucho tiempo, va a alcanzar el equilibrio, que es la saturación. ¿Cuál es la temperatura que puede alcanzar? En este caso, la que está ahí, que son 35, ¿no? ¿Sí? Es la temperatura ambiente, ¿no? La temperatura ambiente son los 22 o algo así, que está por acá. Pero el sólido, más bien el líquido, que se está evaporando, y entonces, como el líquido está en contacto con el sólido, lo más que puede alcanzar mientras esté secándose es esta temperatura, ¿no? ¿Qué temperatura tienen los pasteles cuando los están horneando? El horno suele ponerse, por ejemplo, a 180 grados Celsius, hasta 200 grados Celsius, ¿no? ¿Qué temperatura tiene? ¿Tiene la temperatura del gas? No, ¿no? ¿Qué temperatura tiene? ¿La temperatura del horno? ¿De las paredes del horno? Tampoco. Porque por este asunto del calor latente, mientras haya líquido evaporándose, la temperatura no cambia. Y entonces el líquido se mantiene siempre a esa temperatura, pues en la temperatura en la que cambia de fase, y de ahí no se mueve, ¿no? Mientras haya algo que se esté secando, mientras esté cambiando de fase, toda la energía se va para allá, ¿no? Pero si se seca, entonces el pastel se quema, ¿no? Los pasteles no se queman mientras no se sequen. Una vez que se secó el pastel, se quema. Y pasaría lo mismo en cualquier caso, ¿no? Un producto que estén secando, si lo están secando, pero retiran completamente la humedad, esa parte va a alcanzar la temperatura del gas y entonces probablemente se queme, ¿no? Y entonces, como es una forma simple de controlar la temperatura a la que tengo lo que estoy cocinando, digamos, o secando, pues es siguiendo
las líneas de saturación adiabática, ¿no? En principio, por ahí debe de estar la temperatura la humedad que está en ese sólido y entonces la temperatura del sólido. ¿Sí? El cambio de fase evita el aumento de temperatura. Entonces, como ven, entonces, de acuerdo a lo que nos dicen en el enunciado, si yo no quiero que pase de 35 grados, pues en realidad agarré esa figura. Si no quiero que pase de 35 grados, lo que yo tengo que hacer es seguir una línea de saturación adiabática, porque ahí estará, ¿no? Ese será el límite. Bajo sobre esta, y entonces puedo calentar hasta aquí. Si regreso a mi diagrama, entonces, eso que metí, yo lo caliento hasta la línea que me da la temperatura que quiero, ¿no? Pues, evidentemente podría utilizar una temperatura inferior. Si utilizo una temperatura inferior, el sólido estará aún más frío acá, ¿no? Pero se tardará más, ¿no? Pero como ven, entonces eso me permite definir hasta dónde le quiero llegar, ¿no? Puedo llevarlo desde T0 hasta T1 y entonces se va a mover hacia allá. Si yo dejo alcanzar saturación, será un proceso muy largo, en principio indeterminado, ¿no? Por eso normalmente le dejamos como siempre un cierto gradiente, como la sobresaturación que usábamos en cristalización, ¿no? Y entonces lo dejo ahí. Lo metemos con T2, ¿no? Más bien, perdón, con T2. ¿Sí? Entonces, en realidad no lo dejo que salga completamente saturado al gas, lo dejo que tienda a salir completamente saturado, pero no lo saco completamente saturado. Lo saco a esa T2 y entonces a esa T2 tendré cierta humedad absoluta 2, ¿no? Entonces está sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? Si no, pues entonces lo podemos calcular con las ecuaciones que tenemos, ¿no? Entonces, literalmente lo que vamos a hacer es, aunque aquí está puesta en la figura, es literalmente calcular eso, ¿no? Yo puedo saber cuál es la humedad absoluta que tengo y entonces voy a ver hasta dónde, un poco al revés, ¿no? Puede ser localizo esta línea de saturación y encuentro la intersección entre la humedad absoluta que tengo aquí y esta línea para ver hasta dónde puedo llevar la T, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, lo primero que podemos calcular simplemente, pues, es como siempre, el algoritmo, ¿no? Literalmente, lo que vamos a hacer ahí es calcular esto con lo que queremos. Después, ¿qué? Ya tengo L. ¿Qué? ¿Qué sugieren? Con las ecuaciones que tenemos arriba, ¿no? Y dicen, si tengo L, ¿podría calcular G? ¿Tengo H0? No, entonces H0 la puedo calcular ¿cómo? ¿Cómo calculo H0?
¿Qué sabemos? Con la humedad relativa y la temperatura. Entonces, lo que hago, ¿qué es? Pues interpolo, ¿no? En la gráfica. Ajá. Lo puedo interpolar y el equivalente de hacerlo matemáticamente sería ¿qué? El aire tiene una humedad relativa de 40%. ¿Cuál es su humedad absoluta? ¿Cuál sería la humedad absoluta? ¿Cómo la saco? Tenemos fórmulas para eso, ¿no? La humedad absoluta, dijimos que era... Perdón, no la humedad absoluta, la humedad saturada. Me equivoqué yo. La humedad saturada. Lo tengo en función de la temperatura y la presión. ¿Tengo la temperatura? Sí, ¿no? ¿Tengo la presión? Sí. Pero literalmente solo necesito utilizar esta formulita, ¿no? Esto es... Mi temperatura es de ¿cuánto? De 22 grados Celsius. O sea, 22 grados Celsius, es 0. Y a la presión atmosférica de la Ciudad de México, la humedad saturada es de... ¿Cómo falló? Esto falló. Déjala T en lugar de T0. Eso, ¿no? Este aire que tenemos tiene 0.022 kilos por kilo de agua, ¿no? Tiene apenas 22 gramos de agua por kilo de aire. ¿Sí? Pues ya sé cuánto vale esta H0. El equivalente sería, aquí en la figura, sería que nos hubiéramos movido como... ¿Por qué me deja dibujar? De los 22 grados, la humedad relativa, lo que hicimos solo fue subir hasta acá y encontrar esta, entonces, ¿no? Perdón, bueno, más bien encontrar la de arriba. Entonces solo tengo que multiplicar por el 40% que dijimos y entonces saber cuánto tengo acá, ¿no? Entonces, mi humedad relativa es de 40%, y entonces mi humedad cero era de ¿cuánto? De mi humedad relativa cero, simplemente por esto que está acá abajo, ¿no? La saturada de los 22 gramos, en realidad aquí el aire solo tiene 9 gramos de agua por kilo de aire seco, ¿no? En estas condiciones. Esto sí es efectivamente esta H0, ¿no? Y luego entonces, ¿qué? Luego entonces, ¿qué hago? Ya que tenemos H0, en donde estoy es este punto, aquí, ¿no? Exactamente sé dónde estoy en esto. Entonces lo que dije es, puedo utilizar una línea de saturación de 35 y entonces moverme con esta hasta que llegue a ese valor, ¿no? Para saber hasta dónde tendría que calentar. Las ecuaciones que tenemos es
de saturación adiabática son estas que se llaman HSA. °C, que es nuestro límite, ¿no? Y entonces, esa línea de saturación adiabática, la quiero la de 35 a la presión que ya tenemos del sistema, y entonces aquí le podría poner, esa es la temperatura del seco, ¿no? Cómo se va moviendo. Es H en función de la temperatura. Lo que quiero es que esta ecuación me representa esta línea de azules, ¿no? ¿Qué queremos? Según el esquema que hice aquí, entonces eso será esta línea. Quiero ver cuándo coincide con esta otra, ¿no? Cuándo me da el valor de H0. Entonces, si lo hago en la figura, pues solo lo leo, si no, lo busco, ¿no? ¿Sí? Entonces, si lo llevo hasta 132, esa sería la temperatura a la que puedo llevar el gas, ¿no? Y luego, ya los perdí, ¿o por qué están callados? De acuerdo a la figura que hice. Lo que estamos pensando. Pues tenemos ¿no? Localizo este punto. ¿Qué sigue? Si quiero utilizar la fórmula que tengo acá arriba, tengo H0. Pues solo necesito calcular H2. ¿Cuál será ese H2? Pues sobre esa línea, otra vez, solo me muevo hasta el 70% de saturación, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la figura sería literalmente movernos esas 35 a la de líneas de 70, son 107, es esto. La intersección entre la línea violeta que se ve ahí y la azul. La línea violeta es una línea de esas que pusimos como H relativa, ¿no? ¿Dónde están acá? Estas, son de ese estilo, ¿no? Pues a una cierta temperatura y cierta presión y con cierta humedad relativa, pues tengo eso. Entonces, como eso lo tengo que decir algo del estilo, ¿no? Yo quiero encontrar en qué temperatura coincide a esa presión la línea del 70% con esta línea, que es la de saturación otra vez, ¿no? Entonces, el sistema como ven es parecido a este, ¿no? Pero puedo acomodar
Vamos igual para que se vea. Estoy buscando que la línea de saturación adiabática choque con la línea de 70% de relativa a esa presión, ¿no? Entonces solo quiero encontrar la temperatura. Aquí salió por la precisión, supongo, del cálculo, pero son, ¿no? 1500. Si lo puse, ¿por dónde lo puse? Más bien está, es un mal valor de inicio. ¿Dónde quedó? Acá. El diagrama estaba como, bueno, si es de 35, en realidad puedo partir de ahí, ¿no? Debe de estar cerca de los 35, 40. Sí, fue nada más que le dio muy mal valor de inicio a FanRoot. Entonces, como ven, T2 está en 40. Allí es donde intersecta, ¿no? Eso será entonces esta intersección. Sé que tengo 40 y pues ya puedo ver cuál es literalmente la humedad, ¿no? Del mismo estilo que hice acá, puedo hacer. Entonces, la humedad 2, le pusimos, será esta humedad por la saturada, ¿no? De T2. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos 0.0033 prácticamente, ¿no? En la figura. El 70%, que es la línea violeta. 33. Se supone que es la intersección entre la violeta y esta. ¿Sí? 840 y tantos, que hice mal. ¿Verdad? Sí, esto es lo que puse mal, ¿no? Ahora ya estoy viendo que estoy haciendo mal. Encontramos esta intersección y entonces con esto quiero ver cuánto tengo de acá. Sé que tengo el 70%, entonces necesito saber cuál es el 100% y solo multiplicar ese porcentaje. Y algo de raro, entonces, lo que está viendo raro. Sí. Y yo lo pensé mal, perdón, aquí, lo pensé mal en el sentido de que aquí estaba puesto como la humedad relativa. Aquí me da efectivamente la humedad, pero lo que me devuelve es el valor de la curva en ese punto, ¿no? Entonces, literalmente, o sea, aquí ya me está dando el valor de la humedad absoluta, porque son las líneas violetas. Esta es efectivamente la línea violeta, acá arriba. Pues si yo doy directamente la temperatura, pues me va a dar entonces cuánto tiene. Y entonces el valor efectivamente es así de simple, ¿no? Esa es la humedad 2. Y entonces, tengo esto. Yo tengo humedad 2, humedad 0. Ya sé cuánto vale L y puedo calcular G, ¿no? Simplemente, la cantidad de gas que requiero será L
acá no lo he calculado, pues, será entonces L igual a lo que tenemos como condiciones, que son M de la masa de 500 kilogramos, hora, 13% hasta 2, ¿no? Estos son los cálculos que queremos. La L es simplemente entonces M por esas diferencias. Y una vez que tenemos la L, perdón, pues la L dividida, la L dividida entre las humedades es la cantidad de gas que necesito, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, necesito retirar 55 kilogramos hora de agua del sólido. Esa cantidad, cuando lo divido entre la ganancia que espero de humedad en el gas, perdón, dice que entonces necesito 1413 kilogramos de aire seco por hora. ¿Sí? Sí, profe. El sistema en realidad es sencillito. Si tenemos la figura, lo hacemos en la figura. Si no, si lo hacemos con cálculo, pues lo único que hacemos en realidad, que es equivalente a cuando lo hacemos en las figuras, es encontrar intersecciones, ¿no? Encontrar raíces. Es todo, ¿no? Y entonces, si esas son la cantidad de G que necesito, de ¿cuál será mi carga? Esto es, ya dijimos a qué temperatura tenemos que calentar el aire. ¿Cuánto aire requerimos? Es lo que acabamos de calcular. ¿Cuál es la carga del calentador? Entonces, la Q, literalmente. Lo único que necesito es multiplicar G por la diferencia de entalpías, ¿no? Si pongo el calor húmedo con las diferencias de temperatura que ya tengo, ¿no? Entonces lo puedo calcular por las dos formas como quieran, ¿no? Como ven. Entonces, la carga simplemente, entonces, usamos la forma del calor húmedo. ¿Dónde dejamos? Calor húmedo. En función de la humedad con fracción, ¿cómo estaba la fórmula? A ver. Aquí está. Es la humedad absoluta, perdón, ¿no? Lo que va ahí, ¿no? Le limitamos la humedad y entonces nos va a dar el calor húmedo. Y lo hacemos por esa vía, entonces usamos la fórmula directamente como va. Después, le digo que me dé el calor húmedo en la humedad absoluta que tengo, que es la humedad 0, ¿no? Ese será el calor húmedo, y le pongo la diferencia de temperatura que estoy buscando, que es T1 menos T0. Y ya, ¿no? Serían 113 kilojoules por hora, ¿no? Oh, perdón. ¿Sí? Ya acabamos en realidad prácticamente, ¿no? Solo hay que ver qué volumen ocupa. Te los dejo para que lo calculen y checamos, ¿no? El volumen húmedo en las diferentes condiciones, ¿no? ¿Vale? Sí, profesor. Vale, nos vemos el jueves entonces. Hasta luego. Hasta luego. Bye.